Capítulo 23. De la muerte de los pecadores y de sus penas a la hora de la muerte. Oh carísima hija, así como la excelencia de los justos es muy grande, así también la desventura de estos infelices y desdichados, de quienes te he hablado, es mucho mayor. Qué terrible y oscura es su muerte, porque cuando llegan a ella, los demonios les acusan, infundiéndoles terror y oscuridad, mostrándoles su figura, la que sabes que es tan horrible, que elegiría cualquier criatura sufrir en esta vida cualquier género de pena, antes que ver al demonio en su propia figura. Y se les renueva tanto el estímulo de la conciencia, que miserablemente les roe y atormenta. Los desordenados placeres y la propia sensualidad, la cual se hizo señora, y la razón esclava, les acusa otros sí cruelmente, porque entonces conoce la verdad de lo que antes no conocía, y así cae en grande confusión por su error. Porque mientras estuvo sano, vivió como infiel a mí, porque el amor propio le cubrió la niñeta de la luz de la santísima fe. Y así el demonio le tienta de infidelidad para que caiga en desesperación. Oh, qué dura les es esta batalla por hallarles desarmados y sin la defensa de la caridad, pues como miembro del diablo estuvo sin ella mientras vivió, de donde proviene que no tienen la luz sobrenatural ni la de la ciencia, porque no la entendieron y porque las puntas de su soberbia no les dejaron gustar la dulzura interior. Y así en los grandes combates ignoran qué deba hacerse. En la esperanza tampoco tienen fuerzas, porque no esperaron en mí ni en la sangre de que les hice ministros, sino únicamente en sí mismos y en las pompas y deleites del mundo. Y no veían estos demonios encarnados que tenían todas las cosas solo para usar de ellas, y que como deudores habían de dar cuenta ante mí. Y así ahora se hallan desnudos y sin virtud alguna, y a cualquiera parte que se vuelvan, no oyen sino afrentas y grande confusión. La injusticia que usaron en la vida estimula su conciencia, y así no se atreven a pedir más que justicia. Y es tanta su vergüenza y confusión, que caerían en desesperación si mientras vivieron no hubieran tenido uso de decir que tenían esperanza en mi misericordia, bien que por sus delitos es para ellos presunción. Porque el que se vale de mi misericordia para ofenderme, no puede decir que ésta sea esperanza de misericordia, sino presunción. Pero todavía tomaron el hábito de engrandecer mi misericordia, y así llegando a la hora de la muerte y conociendo sus delitos, descargan su conciencia por medio de la confesión. Se quitan la presunción con que me ofendían, y solo queda la misericordia, y con ella pueden concebir esperanza si quieren, pues si no fuese esto, ninguno habría que no se desesperase, y con la desesperación caería en la condenación eterna en compañía del demonio. Esto hace mi misericordia, a saber, que esperen durante su vida en ella, bien que yo no se las doy para que con pretexto de ella me ofendan, sino para que se dilaten en caridad y en consideración de mi bondad. Mas ellos usan de ella todo al contrario, pues me ofenden con la misma esperanza que tienen en mi misericordia. Y sin embargo, los conservo en dicha esperanza para que en la última hora tengan este refugio y no sea tan grande la reprensión de su conciencia que se desesperen. Porque más desagradable me es y perjudicial a ellos este pecado de la desesperación que todos los otros que hayan cometido. Y la causa porque a ellos les es más perjudicial y a mí desagradable es porque los otros pecados se cometen en algún deleite de la propia sensualidad, y alguna vez se duelen de ellos, y tanto pueden dolerse, que por aquel dolor consigan la misericordia. Mas el pecado de desesperación no procede de fragilidad, porque no hallan en él complacencia alguna, ni más que intolerable pena, y en la desesperación desprecian mi misericordia, haciendo mayor su delito que ella
y mi bondad. Y así cuando caen en este pecado, no se arrepienten ni tienen dolor verdadero de la ofensa como deben. Duélense sí de su daño, pero no de la ofensa cometida contra mí, y así se condenan para siempre. Así que este solo pecado los conduce al infierno, en donde por él y los demás que han cometido son castigados. Y si se hubieran dolido y arrepentido de la ofensa hecha contra mí, y hubiesen esperado en mi misericordia, la hubieran hallado sin duda. Porque sin comparación alguna, es mayor mi misericordia que todos los pecados que pueden los hombres cometer. Y así, me desagrada mucho que piensen que sobrepujan sus pecados a ella. Este es aquel pecado que no se perdona ni en esta ni en la otra vida. Y porque en la hora de la muerte, después que han vivido desarreglada e inicuamente, me desagrada tanto la desesperación, quisiera que tuviesen esperanza en mi misericordia, y así uso de este dulce engaño mientras viven, que es hacerlos concebir grande esperanza de mi misericordia. Porque estando acostumbrados y habituados en ella, cuando llegan a la hora de la muerte, no se inclinan fácilmente a dejar esta esperanza por las ásperas reprensiones que oyen de sus contrarios, como lo hicieran si no estuvieran habituados. Todo esto procede del fuego y abismo de mi inestimable caridad, pero porque usaron mal de esta misericordia por la obscuridad del amor propio, de donde procede todo delito, no la conocieron verdaderamente, y por tanto se les imputa a grande presunción la misericordia, cuanto está en el afecto de ellos. Y esta es otra reprensión que les da su conciencia en presencia de los demonios, echándoles en cara que el tiempo y abundante misericordia en la que esperaban debía convertirse en caridad y amor de las virtudes, y emplear en su ejercicio el tiempo que por amor les concedí. Y ellos con el tiempo y excesiva esperanza me ofendían miserablemente. Oh ciego y más que ciego, yo puse en tus manos la margarita y talento para que con él ganases, y tú, como presuntuoso, no quisiste cumplir mi voluntad, y le escondiste en la tierra de tu amor propio sensual, que te da ahora fruto mortífero. Oh infeliz de ti, cuán grande es la pena que en esta hora padeces. No se te ocultan tus miserias, porque no duerme ahora el gusano de la conciencia, antes bien te roe y despedaza. Los demonios gritan y te pagan los favores que usan hacer a quien les sirve, esto es, confusión y afrenta. Y para que no te escapes de sus manos, quieren que te desesperes en aquella hora, y por eso causan en ti la confusión, para darte después lo que ellos tienen para sí, que es el fuego eterno. Oh desdichado, la dignidad en que yo te puse se te representa resplandeciente como es en sí, y en vergüenza tuya conoces que la has tenido y disfrutado con las espesas tinieblas de la culpa. Los bienes de la iglesia se te ponen delante de los que fuiste ladrón, y ahora deudor, los cuales debías distribuir a los pobres y a la iglesia. Entonces tu conciencia te representa que los has gastado y empleado en las rameras públicas, y en criar tus hijos, y enriquecer tus parientes, y en regalarte, y en adornar tu casa, y en comprar vasos de plata, debiendo vivir en voluntaria pobreza. Tu conciencia te representa el oficio divino que no decías ni considerabas que pecabas mortalmente, y le rezabas con la boca, pero tu corazón estaba lejos de mí. Tus súbditos, esto es, la caridad y el hambre que debías tener con ellos, de apacentarlos en virtud, dándoles ejemplo de buena vida y castigarlos con la mano de la misericordia y con la vara de la justicia. Y porque lo hiciste al contrario, tu conciencia te acusa con el terrible aspecto de los demonios. Y tú, prelado, si has dado las prelacías o cuidado de las almas de tus súbditos injustamente, esto es, si no has considerado a quién y cómo se las has dado, todo esto se ofrece a tu conciencia, porque debías darlas, no por palabras lisonjeras, ni por agradar a las criaturas, sino solamente en atención a la virtud, en honra mía y salud de las almas.
y porque no lo has hecho así, eres reprendido por tu conciencia, la cual, para mayor pena y confusión tuya, te dicta claramente por medio de la luz del entendimiento lo que has hecho que no debías hacer y lo que debías haber hecho y no hiciste. Y quiero, muy amada hija, que sepas que así como se conoce y sobresale más lo blanco junto a lo negro y lo negro junto a lo blanco, que separadas estas dos cosas, así sucede a estos infelices, a estos en particular, y a todos los otros en general, que en la hora de la muerte, en la cual comienza el alma a conocer más claramente sus delitos, y el justo su bienaventuranza, al pecador se le representa su vida malvada, y no es menester que nadie se la diga, y haga a la memoria, para que su conciencia le represente todos los delitos que ha cometido, y las virtudes que debía haber obrado. ¿Por qué las virtudes también? Para su mayor vergüenza, pues estando el vicio al lado de la virtud, por ésta se conoce mejor a aquel. Y cuanto más le conoce, tanto mayor es su vergüenza, y por sus delitos conoce mejor la perfección de la virtud, por lo cual tiene mayor sentimiento, porque ve que en toda su vida no ha ejercitado ninguna virtud, y sabe que por el conocimiento que tiene de la virtud y del vicio, ven muy claramente la felicidad que sigue al virtuoso y la pena que acompaña al que ha estado en tinieblas del pecado mortal. Le doy este conocimiento no para que se desespere, sino para que reconozca perfectamente y se avergüence de su delito, concibiendo esperanza de mi misericordia, para que con esta vergüenza y conocimiento desquite sus pecados y aplaque mi ira, pidiendo humildemente misericordia. El virtuoso crece en gozo y conocimiento de mi caridad, porque atribuye a mí y no a sí el haber seguido el camino de la verdad, y por eso se regocija en mí con verdadera luz y conocimiento, y gusta y recibe su dulce fin de la manera que te dije. Y así el uno se regocija, esto es, el justo, que ha vivido con ardiente caridad, y el perverso se confunde entre penas y amarguras. Al justo no dañan, ni él teme las tinieblas y vista de los demonios, porque solo es el pecado a quien teme y de quien puede recibir daño. Pero los perversos, que han tenido una vida deshonesta y lasciva, reciben daño y temor a vista de los demonios. No daño de desesperación, si ellos no quieren, sino pena de reprensión, de remordimiento de conciencia, de miedo y temor con su terrible aspecto. Considera pues, hija querida, cuán diferente es la muerte y batallas que padecen los justos respecto de los pecadores, y cuán diferente es su fin. Hete contado y manifestado a los ojos de tu entendimiento una mínima parte de lo que es en realidad, a saber, de la pena que recibe el uno y del bien que experimenta el otro. Mira pues ahora cuán grande sea la ceguedad del hombre, y especialmente la de estos infelices, porque cuanto más ha sido lo que han recibido de mí, y están más ilustrados en la Santa Escritura, tanto mayor obligación tienen, y más intolerable confusión reciben. Y porque en vida tuvieron mayor conocimiento de la Santa Escritura, conocen más en su muerte los grandes delitos que han cometido, y mayores tormentos sufren que los otros. Así como los buenos son colocados en mayor altura y excelencia. Sucédele a estos lo que a los malos cristianos, que en el infierno sufren mayores tormentos que los gentiles, porque aquellos tuvieron la luz de la fe y la renunciaron, y éstos no la tuvieron. Así estos desdichados, por una misma culpa, tendrán pena mayor que los otros cristianos por el ministerio en que los puse, dándoles a administrar el sol del Santísimo Sacramento, y porque tuvieron la luz de la ciencia para poder discernir la verdad para sí y para los demás, si hubieran querido. Por eso justamente son más atormentados. Pero estos infelices no lo conocen, pues si considerasen su estado, no caerían en tantos males, sino que serían los que debían ser, y no son. Y aunque está todo el mundo corrompido, ellos proceden peor que los seglares en su clase, y con la hediondez de sus delitos manchan el rostro de su alma,
y corrompen sus súbditos, y chupan la sangre a mi esposa, que es la Santa Iglesia. De donde procede que por estos defectos de ellos está pálida. Quiero decir que el amor y afecto de caridad que deben tener a esta esposa lo han puesto en sí mismos, y no atienden a otra cosa que a despojarle y tomarse las prelacías y grandes rentas, cuando debían buscar almas, y así, por su mala vida, les pierden los seculares la reverencia y respeto que les debían tener y la obediencia a la Iglesia, aunque es cierto que no lo deben hacer así, y no se excusan de pecado por los defectos de los ministros.